Hola Ignacio, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Palito? ¿Todo Tanto bien? tiempo, Marche. Tantos Este, años. Somos Bueno, amigos con Marche de hace muchos años, él fue mi preparador mm, físico. Y bueno, para ustedes él es Ignacio Marchesano, el Marche. Bienvenido, Marche. bueno, muchísimas gracias, Pablo. Es un gusto estar contigo, compartiendo a la distancia por lo menos un ratito de una charla. Sos preparador Yo qué sé, físico está bueno. del All Christians, equipo de primera división, acá de rugby en Uruguay, campeón actual del campeonato uruguayo. Tuvo un tricampeonato, ganó en las tres divisionales durante 3 años seguidos, 2015, 2016, 2017. Mm. Yo tuve el honor de poder jugar en ese equipo. Y bueno, quería traerte para acá porque estoy seguro que tenés muchísimas cosas para aportar. Si bien tengo unas preguntas, vamos a fluir en una conversación. Notable, Pablo. Primero, yo no soy campeón, soy parte de un grupo que fue campeón. Tuvimos no la suerte porque se trabajó mucho para eso. Soy parte de un equipo que laburó durante mucho tiempo, no esos 3 años que tuvimos la suerte, ahí sí, de salir campeones, sino que venía de mucho antes y como te digo, para mí que soy del palo de los deportes en equipo, por más que mi actividad deportiva es individual, ¿Te gusta este, el surf? vengo. Sí, sí, Y y los sí, sí, triatlones y hace los run. muchos años, sí, y hace un par de años que ya estoy corriendo y también son las cosas que hago para la parte deportiva mía, la vinculo a eso, tirarme al agua cada vez que puedo y hay olas y bueno, y entrenar para correr, sí, Sos del palo de los así que preparadores bueno. físicos que me gustan a mí, que son los preparadores físicos que entrenan. Ya Y sí, predican tal el cual, ejemplo. sí, sí, ni hablar, yo creo que para mí el deporte fue más allá de una forma de vida que la agarré hasta desde chico, pero ya de grande como que me enfoqué directamente en esto, creo que es una forma de vida que va conmigo, pero 100%. Te diría que el deporte soy yo, ¿entendés? Está buenísimo. Está bueno, si yo Mm. atrás de cámaras, como quien dice, antes de que pusiéramos grabar, estábamos hablando de que hay una diferencia entre alguien que hace las cosas apasionadamente y que realmente le gusta, más allá que una salida laboral porque bueno, fue lo que más o menos le gustaba entre las opciones que había. Cuando uno está Sí, apasionado sí, y ni hablar. lo elige la profesión, no uno elige la profesión, es al revés. Exactamente. Sí, sí, bueno, de hecho fue así. Yo estaba, cuando empecé a laburar, hace como 20 y pico de años, en un colegio, yo estaba afuera, ya estaba medio que casi que a punto de quedarme a vivir afuera, en La Paloma precisamente, y me salió una propuesta laboral en Montevideo y ahí dudando, tenía 20 años y dije, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Y ahí me vinculé al rugby, más allá de que yo ya era jugador, y bueno, ahí empezó la carrera de todo. ¿Cómo hoy por hoy ya hace cuántos años estás en el Christians, en el OCC? Bueno, en el OCC empecé el 2003, si mal no recuerdo, con juveniles, encargado de la parte física de juveniles. En ese momento el único preparador físico era Enrique Ferrari, Quique. Él estaba a cargo de casi que todo. Y ahí cuando el club empezó a crecer, me llamaron para elaborar con juveniles y empecé a trabajar con primera división, creo que en 2009, si mal no recuerdo. Desde Así que ya 2003 hace un hasta buen tiempo. ahora, desde 2003 hasta ahora son 17 años Sí, de preparador físico sí, sí, en un sí, sí. mismo proyecto. Exactamente. Sí, Habrás sí, visto sí. cambios, ¿no? Bueno, sí, principalmente en el club, cómo se ha desarrollado con tanto de socios como de actividades, y también lo que han sido las propuestas de los distintos entrenadores que han pasado, hablando específicamente de rugby, ¿no? Sí, sí, por favor. Cómo ha cambiado la forma de entrenar, también va con una época, estamos hablando de casi 20 años atrás, ¿no? Que era otro rugby, otra velocidad, otra preparación, eh, yo qué sé, era el momento que podías timbiar, jugar, sin hacer pesas en esa época. Claro. Hoy en día
las pesas, el entrenamiento de ¿Cómo era una musculación. preparación física a vuelo de pájaro, ¿no? De un jugador Sí, de aquella época y cómo es la de. ¿Para qué los preparás? Y a los de hoy en día, la diferencia. bueno, principalmente ya desde más chicos, ya los jugadores se vienen preparando. Ya estamos hablando de que un jugador de 15 años ya tiene una preparación más completa, integral como jugador, ya sea musculación, ya sea tema nutricional, el que quiera dedicarse, ¿no? Estamos, obvio, hablando de un deporte amateur, 100%, que lo hace el que le gusta. Es algo que son muy pocos los casos que sos recontra talentoso y te dice, dale, vení a jugar, y van a jugar. Pero acá es el que le gusta va a hacerlo. Es muy difícil decirle a un jugador que haga cosas si no quiere. Es así. Claro. Entonces, hoy los preparás físicamente a nivel de entrenamiento de la fuerza, ya agarran gimnasio y agarran entrenamientos Sí, físicos a partir de los 15 años, sí, y en aquella exactamente. época, En aquella época, sí, empezábamos siempre, la pretemporada eso es, para mí es la base de cualquier deporte. Si vos no haces una buena pretemporada, te vas a arrastrar todo el año, por más que después los jugadores intenten arrimarse, decir, no, no, que me haga una pretemporada, pero es diferente, mismo a partir del componente psicológico que tiene de ir eh, todos los días a entrenar, de mañana o a veces de noche, ya en una temporada que estás tus amigos entrenando, eso siempre se mantuvo. Hola, sí, estoy perdiendo tu video, pero te escucho. No sé si hay algo con el wifi o algo. ahí ahora, Ahí estamos en vivo. sí, Perfecto. Me contabas que no, la justo, pretemporada se mantiene. La pretemporada se sí, mantiene se mantiene, sí, con la respecto a pretemporada, hace sí, 15 años atrás y hoy sí, por hoy. ¿Dónde hay sí, una lo diferencia? que, ¿Dónde ves que evolucionó? ¿Dónde ves que la ciencia que ha avanzado sí, en el plano del entrenamiento ha dejado una marca en la evolución también de la preparación física para el rugby? sin duda, en la parte de musculación y la forma de prepararse, y después el tipo de entrenamiento que se hace hoy en día en cancha, específicamente de rugby. Esas Sí. son para mí las dos cosas que más han cambiado. Este, ya se ha logrado algo ser la parte de pesas más específico. Por ejemplo, capaz que vos lo viviste, Pablo, yo lo viví, de ir a un gimnasio años atrás y ¿qué se entrenaba? Era planes específicos ¿cómo es? De Hipertrofia, bodybuilding, de culturismo, y te acordás, eso era que pura y dura. 3 de 10, sobre todo. era muy pintoresco, lo hice toda mi juventud, eh, y ahora ha quedado más específico, mucho más específico, más orientado al rugby. eh, claro, antes, acordate, internet no tenías, a veces agarrabas una revista y veías algún plan y cosas, y inspirabas con eso. Ha cambiado mucho eso, Los y hoy planes que podés venían estar en las haciendo. revistas, ¿eh? Qué épocas aquellas, vos. Sí, sí, Increíble. y eso, y después estaba el loco que estaba comiendo arroz con atún antes de entrenar, y después se clavaba unos huevos, era increíble, era Tremendo, muy pintoresco. tremendo. Sí, sí, sí. Escuchame, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo de Old Christians hoy por hoy? Bueno, nosotros tenemos en un plantel de aproximadamente 120 jugadores, tenemos 5 equipos competitivos que participan de la competencia. Participaron el año pasado, este año no, eh, Está vamos todo. por el mismo camino, pero bueno, está todo, viste cómo está la cosa. Sí, sí. Tenemos 5 equipos, de los cuales 3 son de preintermedia, después tenemos un equipo de intermedia y un equipo de primera división. Esa es como nos repartimos en cuanto a los jugadores. Para nosotros, el plantel superior entrena como uno. No tenemos, no separamos, salvo un día a la semana de práctica, que ahí se trabaja específicamente con lo que va a ser el equipo el fin de semana. Se trabaja todo junto. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo, jugador de preintermedia, puedo estar entrenando contigo, Pablo, jugador de primera división. Se da eso, creo que es una discusión que, no sé, es eterna porque no sabes si apuntar para arriba o para abajo, si crecen los que están abajo o achicás a los que están arriba. Es muy difícil. A nosotros no funciona así. Eh, Aparte por un tema logístico de las canchas, de entrenadores, que ahora voy a eso también.
Nosotros tenemos un cuerpo técnico de aproximadamente 6 entrenadores. Tenemos 2 preparadores físicos en cancha y un preparador físico en gimnasio y un head coach. Ese head coach es el que hace la planificación para todos los planteles y ahí, bueno, por unidades para empezar, por ejemplo, forwards una cosa, backs por otro. Recordemos, para los que no están muy vinculados al rugby, que hay 2 grandes separaciones en el rugby, de los forwards y los backs, eh, y es mucho más específico el entrenamiento de cada uno. A su vez tenemos entrenadores de cada subgrupo, que son los que manejan la práctica. Nosotros entrenamos 2 veces por semana, aproximadamente 1 hora y cuarto, hora y media, es una práctica larga, eh, y eso es 2 veces por semana, martes y jueves, más 3 días de musculación, jugando los fines de semana, ¿no? Bien. Son un equipo grande. Me quedé pensando, Sí, tenemos gente. haciendo memoria, esas prácticas multitudinarias, no debe ser fácil 2 preparadores físicos con 120 jugadores, ¿no? No, 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 ¿Cómo no. haces ahí? Por ejemplo, yo me imagino que en pretemporada sí, pero Sí, en época competitiva, ¿tenés divisiones dentro de ese equipo más allá de los planteles? Aparte me contaste que a veces los mezclas, para poder ser bastante específico en la preparación física. ¿Los organizás por grupos de rendimiento, por grupos de actitud? bueno. ¿Cómo te manejas? Eso es todo un tema, ¿no? Porque primero, en 120 jugadores es muy difícil poder atender a todos individualmente, por más que uno quiera, Claro. por más que recibas una llamada de un jugador y te diga, vos, mirá, hoy me pasó esto, y lo puedas atender un poco más, es realmente difícil ser específico. Lo que nos pasa a nosotros es que tenemos que tener a los 120 jugadores motivados. Eso es lo principal. Y nosotros por suerte tenemos a un animal dentro del cuerpo técnico que es Guille Storache, Guillermo, que el loco es de verdad, está arriba tuyo, si faltás, si no vas, si venís, si avisa, si no avisa, y demuestra, no lo hace porque sí, lo hace porque realmente le interesa. Y laburamos así. Si vos, Pablo, no sé, me acuerdo en tu época de jugador, vos no faltabas. Se nota la disciplina que tenés al entrenar, faltabas por un tema laboral y seguro Guille te habrá llamado a preguntarte, Sí, sí. ¿te pasó algo? Es así. Y lo pregunta de verdad, generamos eso dentro del plantel. Que estés motivado, con ganas de ir a entrenar. Es muy difícil ser específico en 120 jugadores en un deporte amateur. Sí se logra eso cuando llegamos a las etapas finales del campeonato. Los últimos 2, 3 meses, ahí sí, mismo los jugadores toman ese rol de decir, pa, loco, es ahora, como se dice, eh, hay que meterle. Y eso pasa, y está buenísimo. Y sale naturalmente por todos los meses de preparación que tenés, los jugadores se comprometen de verdad. Son locos que le meten duro esos últimos, todo el año, ¿no? En realidad. Pero cuando hay que apretar, yo sé que te responden siempre, siempre te responden. Y la parte específica de entrenamiento es, como te decía antes, es difícil, es difícil. Mantienen Nosotros la tenemos que tratar estabilización, de, se mantienen los grupos por backs, por forwards, más o menos por sí, divisionales, y eso más o menos ya funciona sí, como una sectorización de los sí, grupos. sí, sí, Le pedís un poco más exactamente. a los backs de primera que a los backs de segunda, a lo capaz que te organizás de esa manera. Sí, en realidad los backs hacen el mismo entrenamiento de los de primera que los de preintermedia. Bueno, bien. Lo que sí hacemos es, ya con etapas finales, cuando hay que afinar, por ejemplo, hablando de velocidad o resistencia a velocidad o cosas así, eh, eso sí se hace más específico, pero también eso es más por puestos, y lo hacen todos. No lo hace fulano o mengano, lo hacen todos, Bien. y por divisiones. Los forwards trabajan específicamente, yo qué sé, aceleración en 25 metros, y los backs sí trabajan aceleración en 75 metros, que es lo que especifica la cancha o un momento de A partido los que precisa. a las traslaciones que pueden llegar a hacer cada uno de los jugadores. Exactamente, exactamente. Yo que sé, tenemos jugadores de 120 kilos que no pueden estar picando 100 70 metros 5 veces seguidas, imagínate.
pero sí están preparados para picar, no sé, 15 metros, 20 metros, 5 metros, esos están preparados, Perfecto. Bien, sin está duda. clarísimo. Sí, sí. ¿Cuál es tu trabajo a la hora de preparador físico en la cancha? ¿Cómo te organizás vos una jornada, por ejemplo, de un trabajo de velocidad? Bueno, Aparte de esto, toca nosotros, velocidad, llegan todos los muchachos, ¿no? Estamos hablando de que, esto para sí, dar un poco de contextualización a la gente que se le complica a veces trabajar con 5 o 6 personas, estamos hablando de 120 jugadores. sí, 120 jugadores en un deporte amateur que no es un deporte mayor. Rugby ha crecido muchísimo, pero no es un deporte que digas, no es un equipo de la Liga Universitaria de Fútbol que Está tenés, claro. no sé, cuántas miles de divisionales. ¿Cómo te manejás vos? Bueno, claro, nosotros empezamos y generalmente dividimos ya de entrada en los dos grupos grandes de forwards y backs, y cada uno tiene una entrada en calor específica. Ahí lo que atendíamos, por ejemplo, un grupo trabaja un poco más de técnica, velocidad, en piques más largos, y los forwards hacen lo contrario, hacen técnica, velocidad, un poco más de posturas, que es inherente a su posición, ¿no? Que generalmente necesitan más ese tipo de cosas. Estar fuerte Eh, en ciertas posiciones específicas, como cuadrupedia. Exactamente, sí, exactamente, exactamente. Que eso también es un trabajo estatado a lo que se hace en el gimnasio, ¿no? Ahí se reparte, se separan, ya la entrada en calor es específica por puestos y después se trabaja en estaciones. ¿Qué quiere decir? Que los distintos equipos van pasando por las distintas estaciones para elaborar lo que esté planificado para ese día. Perfecto, es una buena manera las Y estaciones de organizarte, ¿no? sí, y sí, no hay mucha opción cuando tenés esa cantidad de jugadores y no tenés mucha cancha. Pues el que conoce LOL Christians como club es un club grandote, pero es grande de día. De noche no tenemos toda la iluminación que hay, no tenemos. Se entrena también los equipos de fútbol del club para entrenar, o sea que hay mucha gente en Tienes que un martes o un organizarte jueves. y administrar la cantidad de iluminación que haya para poder. Exactamente, todos los recursos que se puedan se utilizan. Eso es principal. Y para que los jugadores tengan práctica de calidad, ¿no? Eso sin duda. Vos como preparador físico y parte del equipo, yo lo sé, lo viví, estás mucho más que en los detalles físicos, ¿no? Porque después continúa la práctica y vos estás ahí tirando a veces algún detalle técnico, fuiste jugador, es como que Sí, empezaste a tomar otras responsabilidades, sos a veces un jugador más, sí, sí, sí. este, Sí, ¿cómo ves que sí, te ayuda y te da soporte después a la hora de ser mejor preparador físico, a la hora de encarar a los gurises? ¿Fue algo que se dio así, fue algo que sí, planificaste y dijiste, che, yo me tengo que meter más acá y conseguir un engage mucho más fiel con los alumnos? ¿Cómo sí. pasó eso? Yo qué sé, creo que es un pasaje natural, ¿no? Tengo la suerte de haber jugado al rugby mucho tiempo y entonces veo cosas que capaz que un preparador físico sale del instituto con la formación que tiene y va a un equipo de rugby capaz que no es lo mismo. Me ponen a mí en un equipo de vóley y también sé las básicas, no me pida mucho más. Entonces yo tengo la suerte y fuimos, al principio no éramos muchos los preparadores físicos, exjugadores, sino que fuimos saliendo, empezamos 3 o 4 y después por suerte se fue desarrollando más la carrera y la profesión, que eso ayuda, porque antes generalmente el preparador físico emigraba a otro deporte, a rugby. Entonces nosotros ahora se me viene a la cabeza a Guille Selves, a que otro que haya sido jugador de aquella época, bueno, Santi Alfaro, son locos que han sido jugadores y después siguieron en la parte de preparación física. Eso es una súper ventaja, imagínate, ves cosas, como dijiste, que capaz que otro no podía ver. O sea, tenés, Sí, obviamente que el laburo de planificar la preparación física y el de estar ahí haciendo el sí, seguimiento y todo el planteo de la preparación física. Trabajás muchísimo en la motivación de los jugadores. sí, ¿Eso también te salió natural o en algún momento te preocupaste sí, por leer algo al respecto de eso? Tema del coaching ahí, estar ahí al lado de sí, los jugadores que están medio salicaídos, gente que anda medio desmotivada. sí.
sé que vos sos un loco que está ahí enseguida dando una inyección de energía. No, Sí, es un poco yo qué sé, intuitivo. eso, mira, yo me considero que soy docente, para empezar. Yo trabajo con niños antes de haber empezado a trabajar con adultos. Y tengo esa formación de saber interactuar desde niños hasta adolescentes. Trabajo en un colegio con nenes de 6 años hasta de 15. Y eso fue así siempre. Después fue que yo arranqué a trabajar con adultos. Y bueno, eso, yo qué sé, es algo que cada uno sale por ese lado. Capaz que otro colega, el loco es técnicamente brillante, planifica brillante, tiene otras virtudes. No quiero decir que lo mío sea una virtud, no, mucho menos, pero No, yo te capaz digo, que tú, ni que hablar, es algo que hoy por hoy se invierte mucho en estudio sí, y en investigación sobre eso, en coaching. sí, pero a cada uno le sale como es, ¿no? La flora lo que uno tiene. Y si me decís, si me preguntás en una entrevista de trabajo una de mis fortalezas, y capaz que te la puedo decir, sí, me interesa el jugador, que esté bien, qué está pasando, y eso son cosas que está buenísimo, que veo jugadores que fueron jugadores míos hace años y tienen cierta relación, obvio que debe haber mil que dice, paste, loco, no me lo fumo, porque es así, pero son muchos más los que están del otro lado, que siempre es un abrazo, es como estás, y eso está buenísimo, eso es impagable para mí y es lo que más disfruto, ¿no? El cariño que te puede llegar a mostrar un jugador que ya pasó por tus planteles o mismo un colega, eso está buenísimo. Sin querer vamos llegando a ver que para poder desarrollar una carrera en la preparación física tan longeva como la tuya, estamos hablando de 17 años en un mismo equipo que campeonó ya 5 veces, tenés que empezar a ir incorporando cosas y la vida en tu caso te fue presentando situaciones que te fue haciendo mejorar, por ejemplo en esto de la motivación y el trabajo con las personas, los años de preparador físico, haber jugado al Sí, sí, rugby, sí. sentir una pasión por el deporte que estás entrenando, ir aprendiendo a manejar equipos grandes de a poco. Ya hoy por hoy llegás a una cancha y 120 jugadores y los manejás con un preparador Sí. físico más. Es más, me es raro ver un plantel de 20, ¿entendés? Claro. Ya estoy acostumbrado a lo otro, me fui Bueno, para el otro lado. entonces, ¿qué consejo puede darle a alguien que recién está arrancando para que se ordene y para decirle, che, mirá, vos tenés que preocuparte por llenar la caja de herramientas, ¿no? Sí, ¿Qué consejos podemos darle ahí a chicos que capaz que todavía no terminaron de estudiar, capaz que están viendo cómo sí, arrancar? sí, consejos, yo no puedo dar consejos de nada, pero sí una experiencia que ha pasado, que el aprendizaje en realidad empieza cuando salís del instituto. Ahí empezás a aprender. Y a veces hay que adaptarse a mil cosas. Y hay que estar más o menos preparado para todo, que no te puede agarrar nada por sorpresa. Por ejemplo, que estamos viviendo ahora. eh, Tener herramientas para cada cosa eh, y no quedarte, ¿entendés? Si se te cierra una puerta y bueno, loco, empezá a buscar otra opción, hablando de, no sé, no tenés cancha, ¿qué haces? Bueno, ahí ya tenés que pensar otra opción, tenés que buscar en otros deportes para trabajar. Yo qué sé, hoy en día la información es, no sabes lo que es, Pablo, cada vez hay más información y te enloquece ver tanta cosa. Saber curtirte de cosas buenas que te ayuden para desarrollar la profesión. Eh, Después, que ganes o pierdas, bueno, eso vamos allá. Yo tengo como parte de un cuerpo técnico, tengo más finales o más partidos perdidos que ganados, eso está claro. Y aprender de todo, aprender de los jugadores. Los jugadores siempre son los que más te van a enseñar. Eh, Sabes si estás haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas mal. El feedback de los Los jugadores, ves, ¿no? sí, sin duda. Hay que escucharlos. Hay que estar con ellos. Eh, yo qué sé, me acuerdo de partidos que perdimos y después hablando con los jugadores nos decían, no, lo que pasa que nosotros capaz que esto se podría haber hecho de otra manera y después te sentás a pensar y decís, pucha, claro, sí, si yo hubiera trabajado de otra manera esto, la práctica anterior, capaz que se lograba otras cosas. Este, Está buenísimo la analogía que haces con la caja de herramientas. Hay que estar
preparado para todo y saber adaptarte y no tener miedo tampoco. Nosotros, yo que sé, en este proceso hemos metido de clases de CrossFit, desde sesiones de yoga y meditación, desde charlas, muchas cosas, invitados, porque de hecho, o sea, paso a Pablo lo hemos tenido invitados en alguna de las prácticas, no como jugador, sí como preparador físico, y está buenísimo poder contar con todo eso. Eh, yo creo que el no quedarse y seguir laburando es la idea, es la Muchas idea veces principal. salimos del instituto como, o de las capacitaciones que hayamos hecho, salís como con una idea de que, opa, aprendí esto, tengo que ponerlo en práctica sí, porque esto es ciencia, y cuando te golpeás contra un equipo de 120 jugadores, de 40, de 80 jugadores, yo ahora estoy haciendo la preparación física de Lobos, rugby, la verdad que es una Sí. experiencia muy grata para mí, un saludo para ellos. Te encontrás con que tenés que empezar a adaptar, porque, bueno, porque estamos en una realidad diferente, no tenemos un plantel No, técnico ni un equipo técnico de 10 nada, sí, preparadores sí. físicos, no tenés esos centros de entrenamiento con los gimnasios integrados a las canchas y los jugadores 4 horas por día. Entonces tenés que empezar a hacer malabares. O cuántas veces te puede haber pasado, Pablo, que llegás a una práctica planificada para, no sé, con estaciones, cosas, todo, y al final tenés o muchos menos jugadores o muchos más jugadores, y ahí tenés que adaptar lo que tenés que entrenar ese día a la situación que se te da, lluvia, tormenta, Hay mucho de yo qué sé. improvisación, hay mucho Exactamente, de arte, ¿viste? Hay mucho de eso mismo. Y a saber. eso tenés que estar preparado. Y cuántas veces también, mirá, me ha pasado de llegar con todo más o menos armado, bien, fluido, nada estructurado, y verle las caras a los jugadores y decir, Y pa, decís que, no es claro, tampa capaz, esta hoy, hoy no es tal tampa esta. cual. Me los voy a poner en contra, me los voy a. Y o no va a ser una práctica de calidad, entonces ahí tenés que bajar. Por Sí, ejemplo, nosotros, antes de los partidos más importantes, llamarlos así, generalmente la práctica anterior siempre empieza con una actividad recreativa. ¿Por qué? Y bueno, para sacarles un poco, para que después se puedan volver a concentrar y después sí tengas a los jugadores esa hora totalmente concentrados. a ver, contame un poco más de Les, eso. claro, vos estás pensando, llegás, vas a jugar un partido semifinal y tu cabecita, como cualquier deportista que ha competido, sabe que se te carga la semana. Y llegás a la práctica, decís, paga loco, la práctica de hoy, no sé qué, y venís y tenés un juego, yo qué sé, hacen un juego todo el plantel. Entonces ahí le sacás un poco la presión y después sí los volvés a trabajar sobre eso, sobre lo más específico que precisás Cortás para la un poco preparación la del partido. tensión que venían acumulando, haces un Ujú. corte en la tensión con un juego recreativo, divertido, objetivo Exactamente. entre ellos, ¿viste? Y es como Sí, un sí, sí, reset, sí, ¿no? tal cual. Resetear la compu. Exactamente. Bien. Y ahí sí, ahí lo sacás y después lo vuelves a traer y lográs más atención. Generalmente son actividades no de alta intensidad, pero sí divertidas. Que los locos terminen de entrar en calor riéndose y cagándose de risa y diciendo, ¡ah, qué bueno! O ¿Algún compitiendo par de entre ellos. ejemplos que tengas para ya aportar un par de ejemplos de esa actividad, Algún- de esos juegos que y pones? sí, haces, yo qué sé, no te digo no sacarlos de deportes que se puedan lastimar. No vas a hacer un partido de fútbol antes de No, una, no. pero sí haces, yo qué sé, unos partidos de 5 pases o unas especies de monitos o un partido de fútbol irlandés, todos contra todos. Hay muchas cosas. Hay muchos juegos ahí rugbyísticos que puedes Sí, ahí incorporar. está. Sí, 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 sí. Y a Bien, ellos les gusta y se mueven y están preparados para para la práctica, porque cumplís con lo que hay que hacer de la entrada en calor, bien. sin duda. Cuando se acercan las finales, ¿no? A mí me ha pasado empezar a sentir, o sea, finales o, bueno, instancias definitivas, Partidos clave, sí. partidos claves. Puede ser del otro lado de la tabla, puede ser para no descender, puede ser lo que fuera, ¿no? Mm. Hay un cambio en la energía del equipo, hay un cambio, vos ya me decías, en los jugadores, Impresionante. que ya se Sí. empiezan a poner malas pilas. Y vos, Marche, vos sentís un cambio también como preparador físico, ¿cómo te adaptás a él? El que me conoce sabe cómo vivo las instancias finales. Es bravo, es muy difícil. Para mí
me ha costado mucho tiempo el lograr bajar y intentar concentrarme en lo que realmente que tengo que estar atento, que es a la parte física, pero lo vivo, está divino, me encanta porque se siente algo por dentro que te lleva todas las horas, minutos, segundos del día y esos momentos antes estás pensando en eso y está buenísimo. Sentís que el corazón late y bueno, el día del partido ni te cuento. Es, soy un loco que trato de repetir las mismas cosas para Tenés como sentirme seguro. una rutina, ¿cómo es el nombre? Sí, pero lo bueno es que la rutina cambia todos los años, sino que hago cosas que me hagan bien, Tablas. que yo qué sé, sí, me hago la rutina previa a ir al partido, capaz que al otro fin de semana es diferente, pero sí trato de hacer cosas que me hagan bien. Entonces, llego de otra manera. No, en los partidos los sufro, ¿no? pero sí, trato ¿Sos cabalero? de vivir. Si te digo que no, es tremenda mentira. Una, decime una Eh, contame, una que puedas contar. eh, como dice la canción, esa cábala infalible que no para de fallar. No, yo qué sé, Dale, liberá una, dale. no, son costumbres, no sé si son cábalas, pero si no son cosas que repito para hacer. Eh, por ejemplo, me encanta llegar al vestuario primero, Ser el que primero en llegar. todo el plantel. Sí, eso es una, y ya les dejo preparado todo. Estoy hablando de las instancias finales, ¿no? Cuando están ahí sí se pone rock and roll la cosa. Me gusta llegar primero, que los jugadores tengan todo como tiene que ser. Prepararles el vestuario, la mesa con las cosas para comer, ¿sabes? Eso me gusta, eso sí. Seguimos viendo que el preparador físico empieza a crecer, ¿no? Y ahora ya sos vestuarista también. Llegás y con las cosas. Sí, sin Eso es duda, ser sin parte de un duda. equipo, vos es ser parte de un equipo. Sí, 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 sí. Yo, Y ni hablar, más de una vez habiendo limpiado el vestuario, ¿no? Que eso se repite en algunos jugadores, que está bueno también. esto es Al algo irnos, ¿no? que yo quería compartir, yo sé, yo te conozco, por eso esta especie de conversación tratando de salir un poco de lo técnico. Che, ¿cómo los preparás en la fuerza? ¿Cómo No, se sí, hace sí. la velocidad? ¿Cómo esto? ¿Qué técnicas usás? El lado más humano, el lado más trabajador, el lado más pasional, ¿sí? Desde la preparación física y cómo ir creciendo junto a una profesión y adaptándose. Creo que hay un gran valor a aportarle a la carrera de los preparadores físicos desde ese plan. Muchas Mm, veces le dedicamos mucho tiempo a capacitarnos técnicamente, que está bárbaro y creo que es la base, y creo que hay que empezar a dedicarle tiempo a capacitarse en todo esto otro, ¿no? En tener capacidad de adaptación, en ir mutando y transformando lo que se necesite mutar y transformar, sí, adaptarse, ¿no? Este, sí, sí, sí. y elegir algo que te apasione para poder también darte esos permisos, ¿no? Porque si uno está como que trabajando en un lugar, Obvio, con un puesto que no sí, te gusta tanto, se va a tener más, se va a mantener en las 8 horas, en las cosas que yo tengo que hacer. claro. Si no lo haces con gusto y con placer, es medio difícil también abrir las puertas. Es difícil. Obvio que no deja de ser un trabajo y a veces decís, pucha, estoy cansado y todo, pero realmente, y esto lo digo de corazón, no es frase hecha ni nada, esos días que llegas muerto y la energía y todo lo que te da un plantel, eh, después mirás para atrás y decís, pero estaba bien, no, te lo saca todo. Eso me pasa a mí, ¿no? Y no es frase que la tiro por tirar, sí, es de verdad. Por más a veces muerto que esté, a veces me ha pasado estar durmiéndome antes de la práctica y haces el entrenamiento y te va lleno de energía. Eso está buenísimo. Y te lo da lo que es un grupo, lo que es la interacción con los jugadores, con tu cuerpo técnico, el canchero, yo qué sé, va con todo eso. Está buenísimo. Eso Aparte, implica también de que decime, la comodidad con que uno trabaja, ¿no? Eso también. yo te iba a decir justo eso, trabajás de jogging y de Sí. remera todos los días.
El mejor Sí, uniforme. en invierno hay que abrigarse mucho, es lo El único. tema de que estar ahí, decir, bueno, en el rugby se entrena bajo la lluvia, Sí, eh, sí, no cuando está hay. fuerte y viento fuerte, Sí, se entrena igual y el preparador físico tiene que sí, estar ahí haciendo la práctica. sí. Y me tocó también estar trabajando en el otro extremo, trabajando en condiciones de trópico, con muchísimo calor, y también, no sé, creo que prefiero el frío, ¿eh? O sea, ropa te podés seguir agregando, pero no te Sí, podés sí, seguir el bañando calor, porque hay mucho calor. sí, el calor es algo bravo para lidiar. A veces sufre mucho, la verdad. Bueno, Marche, no te Sí, robo más sí. tiempo. Yo quería Palito, por esta favor. conversación contigo, que hacía tiempo no te veía, y de paso la grabamos y la dejamos ahí para que la quiera ver y que pueda rescatar algo Sí, de acá. ni hablar. Sí, sí, Este, sí. imagino que estás disponible si alguien tiene alguna consulta o algo. Este, Sí, obvio, eso por intermedio tuyo, yo no manejo redes, pero cualquier cosa me contactan queriendo que hacerte alguna pueda. consulta, yo les paso tu Sí, número. exactamente, Los eso no hay preparadores físicos problema. tenemos que empezar a sentirnos una familia y empezar a aprender de los otros. Vos mencionaste Sí, a sí, Santiago sí. Alfaro hace un rato, que ha sido un gran colega mío y me ha ayudado bastante, me ha mentoreado de la misma manera que vos, me ha mentoreado en muchas cosas Mm. y yo sé qué tan valioso es querer hacer una consulta, precisar una mano, querer foguearte un poco en algún tema y tener Sí, referentes sí, que sí. tienen esa mano y que te den la posibilidad es súper importante. Sí, sí, sí. Ni hablar, ni hablar. Eso está buenísimo y bueno, siempre que uno pueda ayudar, pero siempre las órdenes. Y que confíen también en lo que es el trabajo de equipo. Nosotros realmente en el club es la base de todo, el laburar en equipo con todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores. No te puedo nombrar a todo el cuerpo técnico, somos muchos, pero eh, mi saludo para todos ellos, desde el head coach hasta el entrenador de forward, todos, todos. La verdad que mencioné a Guille, pero tendría que mencionar a todos. Tranquilo, ya se sabe que los querés mucho. Pero sí, sí, ni hablar, ni hablar. Así que bueno, siempre a las órdenes, Pablo, y es un gusto hablar contigo. También quiero que sepan que el que no conoce a Pablo, en su faceta deportista, eh, es un loco que realmente deja todo al momento que se decide a algo, hablando deportivamente, y sé que en su forma de vida también, pero esta charla va por el lado de lo deportivo. Es un loco que entrena, se mata entrenando, se mata por mejorar y la disciplina, eso es la base de cualquier deportista que quiera mejorar como tal. Siempre fuiste un ejemplo como jugador en cuanto a eso. Así que felicitaciones porque veo que en tu profesión lo seguís manteniendo y es un ejemplo a seguir, sin duda. Muchas gracias, sí, la idea es tratar de transmitirle eso a los otros jugadores. Ahora nos vamos a Sí, cruzar sí. en la cancha, cuando se retome todo el tema deportivo, Con mucho nos gusto, vamos a con mucho cruzar gusto, con Lobos mucho contra gusto. Christians, que ganen mejor. Con Este, mucho gusto, con a mí va a mucho ser un gusto. placer compartir esa experiencia contigo. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Te mando un fuerte abrazo. Pablito, lo mismo para vos y siempre a las órdenes y espero vernos pronto. Espero que nos podamos ver pronto. Te mando un fuerte abrazo. Sí, Gracias sí. por estar, ¿eh? Nos vemos, Pablo. Gracias. Chau.